Muy buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo webinar o al primer webinar que tenemos en esta 15ª edición de la Semana de Seguridad Digital que organizamos aquí desde Fundación Dédalo en Tudela, aunque al realizarlos de manera online pues estamos abiertos, digamos, al mundo, ¿no? A nivel de Navarra, a nivel nacional, de España y todo aquel que quiera apuntarse, por supuesto, alrededor del mundo, ¿no? Con una conexión a Internet podemos hacer maravillas y una de ellas es apuntarse a estos webinars, a estas jornadas que realizamos desde Fundación Dédalo. Hoy, como os digo, lunes 25 de abril 2022, comenzamos ya con menos restricciones de mascarillas y demás, aunque online lo tenemos más fácil. Comenzamos el primero de los webinars dedicados a la seguridad y de la 15ª Semana de Seguridad Digital. ¿Qué vamos a ver o cómo hemos titulado a este webinar? Lo hemos titulado Seguridad Digital, Concienciación, Amenazas y Soluciones. Y vamos a ver qué cambios ha habido en la industria del cibercrimen. Vamos a ver diferentes ejemplos, soluciones para esas ciberamenazas, diferentes ataques que ha habido también o ciberataques que hemos tenido en el ámbito además local o de España para tenerlos más presente y que no nos vayamos ni a Estados Unidos, ni a Australia, ni a diferentes sitios lejanos, sino que veamos cosas que han sucedido, cosas sobre la seguridad que han sucedido cerca de nosotros, además, ¿no? Y vamos a tener el placer de contar con nosotros con Josep Albors. Josep, muy buenas tardes. Josep es el responsable de sensibilización e investigación en ESET España. Es investigador y evangelista de seguridad y lleva trabajando en el campo de la ciberseguridad desde hace unos poquitos años, ¿no? Desde el año 2005 más o menos. Y es un placer tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, Josep. Y sobre todo tener detrás una empresa como es ESET, ESET España en este caso, pero a nivel mundial, ¿no? Una de las mayores empresas de soluciones antivirus y más servicios con respecto a la seguridad. Es un placer que estén con nosotros aquí, que colaboren con nosotros y poder escucharlos y ver qué se está cociendo en este mundo de la ciberseguridad, ¿no? Muchas gracias, Josep. Te dejo la palabra y muchas gracias a todos por estar aquí. Os dejo ya con Josep. Gracias. Muchísimas gracias, el placer es mío. Y como ha dicho, compañero, en esta primera presentación vamos a hablar de seguridad digital, concienciación, las amenazas que nos están afectando en España y posibles soluciones, porque venimos de una época que aún no hemos terminado, que hemos conocido como la pandemia, la crisis del COVID-19, pero también ha habido una ciberpandemia, y es que hemos visto cómo han habido amenazas que algunas eran bien conocidas, otras han aparecido nuevas, otras se han reformulado y algunas pues han conseguido hacer su agosto digital, por así decirlo. Estamos viendo que el incremento de los ciberataques es algo que viene siendo de forma constante desde hace mucho tiempo. No solamente provocada por la pandemia, sino por otros motivos. Y es que no solamente vemos cómo hay nuevos actores, como vemos nuevos delincuentes entrando en actuación, sino también como vemos nuevos vectores de ataque y también cómo la superficie de ataque de las empresas y de los usuarios aumenta. Estamos en una fase en la que el incremento de los ciberataques pues, son, por desgracia, bastante constantes. Y esto hace que, como usuarios, nos tengamos que preocupar. ¿Por qué? Pues porque hay dos tipos de ataques que yo he considerado importantes definir en esta ponencia, como son los ataques a los usuarios y los ataques a las empresas. Empezando por los ataques a los usuarios, ahí nos vemos metidos todos, queramos o no. ¿Por qué? Porque ahora mismo todos tenemos un dispositivo, sea un ordenador, sea una tablet, sea un teléfono móvil que está conectado a Internet y en ese dispositivo guardamos información, nos relacionamos con otras personas y tenemos acceso, por ejemplo, a redes sociales o también herramientas de trabajo como puedan ser el correo electrónico. Y ahí tenemos un vector de ataque importante porque el correo electrónico, a pesar de ser algo que llevamos usando décadas, pues sigue siendo considerado por los atacantes como un vector muy interesante porque la gente sigue picando tanto en viejas trampas como en algunas que han sido reformuladas. En España hemos visto casos muy interesantes como por ejemplo una reaparición de troyanos bancarios dirigidos sobre todo a sistemas Windows y en los cuales aprovechándose pues, sobre todo la pandemia y otras temáticas que han sido del interés de los ciudadanos pues han ido sirviendo como gancho a estos delincuentes.
hemos visto como, por ejemplo, los delincuentes ya no tienen ningún reparo en suplantar pues, identidades gubernamentales como el Ministerio del Interior, la DGT, la multa de tráfico que hace unas semanas también estuvo de moda por el tema de la Semana Santa, lleva años propagándose como un correo electrónico supuestamente enviado de forma legítima, pero no lo es. Vemos también cómo los delincuentes llevan a cabo investigación para saber cuándo envían ciertas campañas en momentos en concreto y saben perfectamente qué es lo que está pasando en cada país para personalizarlo de forma más adecuada. Y también vemos cómo hay operaciones policiales que, por suerte, pues, nos ayudan a estar un poco más tranquilos porque sabemos que tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional hacen sus investigaciones, hacen sus pesquisas y siempre que les dejan y pueden, pues realizan las detenciones pertinentes de los cibercriminales que están detrás de estas operaciones. Cuando es en España, esto es más fácil. Cuando es fuera de España, ahí ya tienen que pedir rogatorias, tienen que pedir permisos y no siempre es fácil acceder a los creadores de este tipo de malware y por eso, pues, por desgracia, muchas veces se quedan las operaciones a mitad de realizar. No es por ganas de los agentes, sino por recursos y por burocracia que se queda ahí a medio hacer. Hemos de ver también que otra amenaza que ha sido muy persistente durante los últimos años, como es el phishing, ha seguido apareciendo constantemente, semana tras semana, desde hace ya bastante tiempo, incluyendo todos los 2 años que llevamos de pandemia. Tenemos, por ejemplo, phishing bancario que ha ido evolucionando y perfeccionándose. Ya no es el típico phishing casi mal escrito, que solamente te enviaba un enlace con el que tú tenías que pulsar y te redirigía a una página web que, bueno, con poco que te fijaras, ya veías que ahí no había nada legítimo. Ahora ya son mensajes que incluso en algunos casos empezamos a sospechar que están utilizando inteligencia artificial para componerlos de forma que sea muy creíble que lo haya escrito una persona. Las faltas de ortografía ya empiezan a brillar por su ausencia y las páginas web que utilizan, si bien no son idénticas a las que, digamos, quieren suplantar, sí que consiguen tener ese look and feel, esa apariencia que pueden engañar al usuario menos avezado o menos entrenado. Vemos que lo que siguen haciendo es pedir los datos de siempre, los números de tarjeta, las fechas de caducidad, para así poder clonarlas y usarlas en su beneficio, pero además se han adaptado a las nuevas medidas de seguridad que incorporan las entidades bancarias y es que habitualmente lo normal es que cuando tú vayas a hacer una operación bancaria te pidan un código de un solo uso que de forma habitual en España al menos se envía mediante SMS. Y eso es lo que están pidiendo los delincuentes actualmente. Están pidiendo este código para nada más obtenerlo, realizar una transferencia desde la cuenta o hacer una compra con la tarjeta que acaban de obtener los datos y así después el usuario, hasta que no revise los movimientos de su tarjeta en su cuenta, no se dará cuenta de que ha sido víctima de este tipo de delitos. No obstante, también hemos visto cómo este típico de phishing o suplantación de identidad ha afectado también a empresas conocidas. Por ejemplo, empresas de telecomunicaciones, pues también ven cómo se utiliza su nombre, sin su permiso, para generar estas campañas de phishing, con los cuales, pues, aludiendo a una supuesta factura o un pago no realizado, pues solicitan los números de tarjeta o a realizar un ingreso a una cuenta controlada por los atacantes o por alguno de sus muleros y al final eso repercute en un perjuicio de cara al usuario. Como vemos, aquí también se solicita por los códigos de un solo uso, que es la medida estándar que tenemos actualmente, tanto los pagos por tarjeta como a la hora de realizar transferencias bancarias. E incluso aquí hay un detalle muy interesante que el año pasado vimos en operaciones policiales en las que se consiguió detener a bastante gente relacionada con fraudes de este tipo. Y aquí el detalle interesante es que incluso las mafias tradicionales han aprendido a teletrabajar. Han aprendido o por lo menos han contratado los servicios de gente que está más habituado a realizar este tipo de fraudes, de phishing, de robos de cuentas bancarias, de suplantación de identidad. Y la noticia, por ejemplo, en este caso en España fue que la Policía Nacional consiguió detener a más de 100 personas asociadas de algún motivo, de algún modo con la mafia italiana, la mafia tradicional, la que extorsionaba cara a cara y yendo puerta a puerta. Pues ahora también ha pasado al mundo digital y saben y conocen que ahí hay una oportunidad de crecer su negocio y hacerlo, aunque sea de forma ilícita, pues obteniendo datos bancarios, engañando a la gente, robándoles dinero de sus cuentas, etcétera. Para que veáis que esta pandemia también ha servido para que delincuentes clásicos se adapten a los nuevos tiempos. E incluso estafas más o menos tradicionales han visto un segundo resurgir. Al estar todo el mundo, tanto de forma obligada como de forma voluntaria, pues más tiempo encerrados en casa, pues nos vimos obligados también a pedir pues, más paquetes a tiendas online y estos paquetes tenían que ser enviados y nosotros recibirlos. Bueno, pues eso lo aprovecharon también los delincuentes y evolucionaron unas técnicas que ya tenían más o menos cierto recorrido de los últimos años para perfeccionarlas y hacernos creer que tenemos un paquete en curso, proporcionar los supuestos datos de ese paquete y
engañarnos para decir que para realizar la entrega de ese paquete, pues hacía falta el pago de una pequeña cantidad para poder entregarlo en nuestro domicilio. No solamente eso, sino también han ido perfeccionando el tema de los seguimientos para que sea más creíble este tipo de estafas. De hecho, han llegado a poner capturas de pantalla o incluso en algunos casos falsos bots de comunicación en los cuales pues, la persona que busca esa información sobre ese paquete que supuestamente está pendiente de recibir, pues recibe unas capturas de pantalla o incluso un asistente virtual donde le dice que hay un paquete en su nombre con una fotografía adjunta que está pendiente de recibir, y eso pues hace que mucha gente pique en este anzuelo, caiga en la trampa y proceda a realizar pues, los pasos que se le indica a través de este supuesto asistente virtual e introduzca pues, sus datos bancarios, su nombre, apellidos, cualquier tipo de información que les sirva a los delincuentes para o clonar una tarjeta o para robarle dinero de su cuenta bancaria. Vemos también cómo estafas aparentemente más sencillas de detectar, como son los supuestos premios que nos tocan porque sí, aun sin haber jugado a nada, pues están apareciendo por todos lados. A lo mejor eres el afortunado ganador de un móvil de última generación o de una cafetera también que te hace unas maravillosas cápsulas de café, y después también solamente tienes que solicitar pues una simple encuesta para así poder ser el legítimo reclamador de ese premio. Y al final lo que hace la gente es fiarse ya no solamente de lo que pone en ese correo, de lo que ve en esa web, sino de la apariencia y la credibilidad que este tipo de fraudes le puedan ofrecer. Porque si aparece en un correo con los colores de Amazon, haciéndose pasar por Amazon, e incluso utilizan los botones de la conocida tienda online, pues es posible que la gente piense que está accediendo a un sitio web que está de algún modo relacionado con Amazon. Al final, lo que pretenden los delincuentes es convencer al usuario para que, una vez ha rellenado esa encuesta que realmente no sirve para nada, solamente para darle más credibilidad, pues proporcione datos personales, obviamente también datos de pago, que pueden servir o bien para robar directamente dinero de esa tarjeta, o bien para suscribirle a servicios de tarificación especial que puede que ahora te cobren 1 euro, pero dentro de 5 días, 10 días, 14 días empezarán a cobrarte cantidades mucho mayores. Y ahí ya tendrás tú que buscarte la vida para desuscribirte de estos servicios. De la misma forma que suplantan a tiendas habituales, como es Amazon, pues también generan sus tiendas falsas, conociéndose lo que son los periodos de rebajas y ofertas especiales que tenemos en el país. Vemos cómo aparecen webs clonadas de tiendas legítimas que también se promocionan a través de redes sociales, y lo que hacen es literalmente copiar los productos de una web legítima a otra web fraudulenta, pero los bajan de precio de una forma sustancial. De forma que cuando alguien busca ofertas de un producto en concreto, incluso productos de nicho, pues los resultados que le aparecen en Google suelen ser muchas veces los de las webs fraudulentas. Y si no andan con cuidado y se piensan que han encontrado la oferta de su vida, pues meterán ese producto en el carrito, procederán al pago, realizan el pago con su tarjeta y se quedarán en casa esperando a recibirlo. La mala noticia para ellos es que no lo recibirán, la tienda a la que supuestamente ha comprado se desentenderá o directamente habrá desaparecido para cuando esa persona quiera reclamar, y pues por desgracia esa persona habrá perdido su dinero y no le quedará otra que presentar una denuncia. Y ahí tenemos un problema de, digamos, adquirido a través de los años por una mala concienciación que se ha hecho. Y eso ahí debemos entornar culpa, pues tanto empresas como la organización pública y demás procedimientos que se han ido repitiendo durante muchos años como un mantra, el tema del candado de seguridad. Muchas veces se ha dicho que el candado de seguridad o tener ahí HTTPS en una web significa que la web es segura, y eso es falso. No significa que esa web sea segura. Significa que la conexión entre nuestro dispositivo y esa web, sea legítima o fraudulenta, es segura. Con lo cual nadie podrá espiarnos, por ejemplo, si estamos enviando los datos de la tarjeta de crédito en una red wifi pública, ¿vale? Pues la comunicación se realiza de una forma cifrada, de forma que si alguien está espiando esa web, esa red pública, pues no va a poder obtener esos datos. Pero una vez los datos estén en la web fraudulenta, por mucho que tenga ese candadito, va a pasar a manos de los delincuentes. Con lo cual, ese candadito, repito, no nos certifica que la web sea segura, solamente que la comunicación entre nuestro dispositivo y la web va a serlo. Eso que quede bien claro. Asimismo, el auge de las redes sociales y más también en tiempo de pandemia ha propiciado que pues, aparezcan todo tipo de estafas, fraudes, que aunque a primera vista muchos de vosotros los identificaréis y diréis esto puede ser verdad, es un engaño. No deja de ser cierto que hay gente que sigue creyéndose este tipo de trampas, este tipo de supuestos concursos y este tipo de premios.
E incluso aunque no tengan que ver el enlace que te están proporcionando y el que aquí, pues por ejemplo, promociona una tienda de muebles, aunque después te reenvíe a un supermercado. Aparentemente no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero hay mucha gente que simplemente no lee o no se fija en estos detalles, tira hacia adelante, piensa que le ha tocado algo, proporciona todos sus datos y a partir de ahí pues sigue la estafa. Hablando de estafas, pues algo que también se ha visto con mucho auge durante la pandemia, incluso ahora mismo, es el auge de las estafas con las criptomonedas. Aceptémoslo, las criptomonedas no son para todo el mundo, por mucho que algunos lo intenten vender así. Son pues algo arriesgado, no son una inversión. De hecho, es más parecido jugar a una ruleta rusa que a una inversión clásica como puede ser acciones en bolsa, y se deben tener ciertos conocimientos y asumir ciertos riesgos a la hora de meter dinero en criptomonedas. Pero eso los delincuentes pues saben que hay gente que no está dispuesto pues, a leer lo mínimo o a informarse o a consultar con gente que sepa del tema. Y lo que hacen son preparar campañas de forma local, utilizando figuras conocidas, ya sean extranjeros o incluso nacionales, para así promover este tipo de falsas inversiones y así pues convencer a la gente que deposite 100, 200, 300, 400, 3.000 euros en su web o en sus fondos de exchange con criptomonedas para así asegurarse de que ellos se llevan una comisión y la persona, por desgracia, suele perder su dinero porque, como ya he dicho, no son actividades que sean para todo el mundo. Hay que estar dispuesto pues, a tener mucha paciencia, a correr mucho riesgo y a saber que el dinero que vas a meter ahí muy probablemente lo pierdas o no, pero bueno, solamente metes el dinero que estés dispuesto a perder. Vemos cómo incluso se preparan páginas web en las cuales pues, el usuario puede decidir qué cantidad quiere introducir para comprar criptomonedas y cruzar los dedos para tener suerte o no. Como he dicho, la gran mayoría de las veces esa suerte no llega y el usuario pierde todo el dinero que haya metido. A este pues, aspecto sí que me gustaría hacer un hincapié y es que los delincuentes han aprovechado la influencia de ciertas personas con muchos seguidores para promocionar este tipo de estafas. Ya no de forma indirecta, es decir, contactando con ellos para que hagan promoción de sus páginas web o de sus sistemas de intercambio de criptomonedas con dinero real, sino que también lo que han hecho en algunos casos ha sido hackear las cuentas de gente que tuviera varios seguidores, miles de seguidores, incluso millones de seguidores, como pasó el verano pasado, y así convencerles para que, pues gracias a la influencia de esta persona, hacerles creer que metiendo cierta cantidad de dinero o incluso si ya eran poseedores de criptomonedas, iban a duplicar o triplicar su dinero. Esto obviamente era falso, pero hay mucha gente que viniendo esta información de cuentas verificadas, de gente conocida, con muchos seguidores, lo cree a la chita callando, mete el dinero o mete las criptomonedas que ya tenía compradas o se las transfiere a estas carteras controladas por los delincuentes recogen los beneficios, que en una campaña pues, puede ser entre 2.000 y varios cientos de miles, y desaparecen con el dinero de otras personas y no se vuelve a saber nada más de ellos. Con respecto a amenazas relacionadas con criptomonedas en España, pues con la información que tenemos de SET, vemos que la gran mayoría de amenazas de este estilo todavía siguen relacionadas con el tema de utilizar recursos del usuario, es decir, su ordenador, su móvil, su tablet, para minar estas criptomonedas. El proceso de minado es algo que requiere muchos recursos, consume mucha energía y al precio que está ahora la luz, pues obviamente causa un prejuicio a los usuarios. Si tu ordenador está infectado con un minero de criptomonedas no autorizado, pues va a ir más lento, va a consumir más luz e incluso es posible que en algunos casos cause un desgaste de los componentes del hardware, especialmente de aquellos como por ejemplo la tarjeta gráfica, ya que es algo que se utiliza muy frecuentemente en temas de minado. Y tampoco debemos olvidar estafas más sencillas, más básicas, como son aquellas relacionadas con la extorsión. Es curioso porque este tipo de estafas son relativamente recientes, aparecieron pues allá por mayo de 2018 y eran estafas que realmente no tenían complejidad alguna. Solo simplemente era un correo que alguien enviaba diciendo que había conseguido hackear tu cámara web a través de un sofisticado ataque, ya sea en tu tablet, en tu móvil, en tu ordenador, y que había grabado al usuario, pues, por ejemplo, viendo contenido para adultos, y iba a amenazar con propagar esa grabación entre sus familiares, amigos, compañeros de trabajo, si no cedía el chantaje y se le pagaba la cantidad, por ejemplo, en este caso son $750, a una cartera de criptomonedas controladas por los delincuentes. Aquí detrás no hay nada más que el miedo. No hay ninguna grabación,
no hay ningún hackeo de cámara, simplemente hay miedo y su utilización aprovechando el desconocimiento de muchos usuarios, que pensando que esto puede ser verdad, pues ceden al chantaje y pagan el dinero. De hecho, este tipo de amenazas también se ha ido sofisticando y en los últimos meses hemos visto cómo han suplantado a cuerpos y fuerzas de seguridad, tanto a nivel español como a nivel europeo, indicando de que hay algún tipo de procedimiento legal, pues acusando al usuario de haber consumido contenido pedófilo o incluso de haberlo provocado y que se arriesga a penas de entre 5 y 12 años de cárcel, salvo que si se pone en contacto con ellos, pues pague una multa de 4, 5, 6 mil euros y nos olvidamos de todo el asunto. ¿Es esto efectivo? Sinceramente, por los casos que he analizado, no creo que caiga mucha gente a este tipo de amenazas, pero solo con que caiga uno ya les es rentable a los delincuentes. Y a los delincuentes no les cuesta nada enviar miles de correos de ese tipo. Con lo cual, con que caiga una o dos personas de 100.000 correos, ellos ya están contentos y con el dinero en su cartera de criptomonedas. Y además hay otra estafa que yo por experiencia vengo siguiendo desde 2010 y que en los últimos años también se ha reforzado, la estafa del falso soporte técnico. Y es que alguien te llame haciéndose pasar por Microsoft o cualquier otra empresa diciendo que hay un problema en tu ordenador o directamente, por ejemplo, estés navegando y te aparezca una pantalla como esta diciendo que seas tú el que llames a una centralita. Y digo centralita porque detrás de este tipo de estafas hay efectivamente centralitas de gente que a veces engañados y a veces sabiendo perfectamente lo que hacen, pues no paran de llamar a usuarios de todo el mundo de forma insistente, incluso de forma amenazante, para que el usuario contrate un servicio que no necesita. De hecho, se han visto casos en los que estos operadores de centralita han llegado a instalar malware en el sistema de la víctima para así convencerle de que necesita sus servicios y así contratarlos por una cantidad que no resulta especialmente barata. Con el tema de los dispositivos móviles, pues hemos visto sobre todo en esta pandemia que su uso pues, se ha aumentado de forma considerable, ya no solamente cuando estábamos confinados, sino también a partir desde que se empezó a promover el tema del pago contactless, ya no tanto en efectivo, pero eso también ha dejado en la estacada a muchas personas que no estaban muy habituadas al uso de estos dispositivos más allá de hacer alguna llamada o enviar algún mensaje. Y eso es un problema que pues, los delincuentes han aprovechado. Y una brecha digital entre nuestros mayores y la gente un poco más joven que eso los delincuentes han aprovechado. Y lo han aprovechado de una forma bastante ingeniosa, como puede ser utilizar un servicio de mensajería que para la mayoría de nosotros estaba en desuso, y es el SMS. A día de hoy, si repasáis vuestras comunicaciones por SMS, la mayoría serán o comunicaciones de que tenéis un paquete pendiente de entrega, o tenéis alguna comunicación de vuestro banco, o del taller de vuestro automóvil, o de alguna cita médica, etcétera. Nadie envía SMS para contactar con sus amigos o sus familiares, salvo que necesite hacerlo de forma urgente. Pues eso lo han aprovechado los delincuentes. Sabedores de esto, pues empezaron a hacer phishing bancario, haciéndose pasar por la entidad e incluso consiguiendo que el mensaje que estás recibiendo vaya a la bandeja de entrada de SMS de esa entidad legítima que tú hayas recibido con anterioridad y de esta forma derivando a los usuarios a páginas web preparadas solicitando de nuevo tanto el usuario, la contraseña y el código de un solo uso que tu banco te envía cuando intentas hacer una transferencia. De hecho, ha sido tanta la profesionalización que en agosto del año pasado la Policía Nacional lanzó una alerta indicando que estaban observando ya casos en los cuales un operador se ponía en contacto contigo una vez habías recibido el SMS para asegurarse que pulsabas sobre el enlace y realizabas todos los pasos que te iban a indicar. O sea, aquí estamos hablando ya de una profesionalización en los cuales no solamente, digamos, dejan en manos del usuario que pulse sobre el enlace, sino que hay una persona que está empujándole a que cometa ese error. Aquí ya vemos que los delincuentes saben dónde está el dinero, qué recursos deben destinar y cuáles pueden ser los usuarios más interesantes. No solo eso, que además hemos visto cómo a raíz de lo que hemos dicho antes, proliferación de envíos, de paquetes, porque ha aumentado mucho el comercio online, pues los delincuentes a finales, justo ya en diciembre de 2020, pues empezaron a cambiar pues unas estrategias que venían utilizando desde hace años y empezaron a modificar los asuntos de los SMS por estos otros. Un envío pendiente. Justo antes de Reyes, en plenas Navidades, pues lo normal es que mucha gente esté esperando este tipo de paquetería. Pero no solo eso, sino que también habilitar una serie de webs bastante bien hechas en las cuales se indicaba paso a paso cómo instalar una aplicación que no estaba dentro de Google Play, porque si lo hubiera estado muchas veces lo hubieran detectado y no habría permitido instalarse, pero indicaban al usuario por los pasos a seguir de forma muy gráfica, muy sencilla, para que esta aplicación
que contenía un código malicioso se instalase en el dispositivo. De hecho, España fue el primer país donde se realizó este tipo de operaciones con un notable éxito para los delincuentes. Fuimos, por así decirlo, el campo de pruebas que después se expandieron al resto de países, sobre todo de nuestro entorno europeo, aunque también lo probaron en otros países más lejanos, como pueden ser Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia o Japón. El caso es que empezaron a utilizarlo de forma tan masiva que no solamente se centraron en los operadores, digamos, regionales de servicio postal, sino que empezaron a utilizar empresas de mensajería conocidas en todo el mundo, incluso algunas locales como MRV, que tienen mucha presencia en España, con unos mensajes y unas traducciones de las páginas bastante bien hechas y, como hemos visto, con unos pasos a seguir que estaban bien redactados para que cualquiera pudiera descargar e instalar la aplicación, aunque fuera un proceso que no se realiza habitualmente. A raíz de esto, llegaron incluso a modificar este tipo de plantillas e incluso indicaron que nuestro dispositivo podía haberse infectado por un malware de esta categoría que en algunos casos se llamó Flubot, que digamos fue la familia, digamos, matriz a partir de la cual derivaron el resto de variantes, y en otros casos pues simplemente que sustituían el caso de un mensaje por un nuevo mensaje, correo de voz para el cual pues, necesitabas una aplicación que tenías que descargar para poder escuchar ese mensaje de voz en tu móvil. Al final son cambio de cebos, cambio de trampas, cambio de ganchos para que el usuario termine descargando una aplicación maliciosa. Hemos visto casos también curiosos, como por ejemplo una página web en la que vimos hace poco que supuestamente suplantaba el Consejo General del Poder Judicial, pero que realmente lo que quería descargar una falsa aplicación del BBVA. Aquí vemos, por ejemplo, otra vez los pasos que se pedían a seguir al usuario y la pantalla que mostraba. En este caso no estaba especialmente conseguida, pero en la mayoría de casos analizados sí que veíamos cómo los delincuentes trabajaban mucho en que la apariencia de esta página que se superponía nada más pulsar sobre la aplicación legítima de nuestro banco online, nuestro móvil, pues pareciera lo más creíble posible. Esto se hacía de esa manera. El virus detectaba cuando el usuario abría su aplicación de banco online, reconocía qué banco tenía instalado en su móvil, mostraba la pantalla correspondiente a la pantalla de registro al banco que se intentaba conectar al usuario, el usuario introducía al usuario la contraseña, miraban cuánto dinero tenía en su cuenta, hacían la transferencia y el virus era capaz de interceptar los mensajes SMS que nos enviaba el banco con el código de autorización. El usuario no veía nada y solamente se daba cuenta cuando accedía a su cuenta bancaria a través de otro dispositivo y veía que le habían retirado pues cierta cantidad de dinero. Con respecto a amenazas dirigidas a Android en España, pues otra vez, gracias a la telemetría de SET, vemos como España, en cuanto a Android, digamos, está en la media mundial. Sí que hay más proliferación de lo que son troyanos bancarios que en otros países. Y sí que hemos visto como algo muy clásico en nuestro país, y es que en los periodos estivales los malos también se toman vacaciones. Vemos como a principios y finales de año hay cierto repunte de la actividad, pero justo en el periodo de julio, agosto hasta septiembre, pues la actividad de malware en dispositivos Android y también en muchos otros dispositivos decrece de forma considerable. Pues sabe que la gente está a otras cosas e incluso los delincuentes pues a veces hacen como empresas y cierran y se toman sus vacaciones gastándose el dinero que han robado a los usuarios. Con respecto a redes sociales, aquí no hemos visto muchos cambios con las amenazas que había en prepandemia, pero sí hemos visto cómo han seguido utilizando técnicas que se veían funcionando. Por ejemplo, avisos de que hay un vídeo que alguien ha publicado en una red social, una foto tuya que se han retirado, una conversación en WhatsApp que no deberías haber tenido. Generar la duda, la incertidumbre, el miedo entre los usuarios para que si reciben ese correo o, por ejemplo, un mensaje directo a través de un sistema de comunicación, como por ejemplo puede ser WhatsApp, Telegram o Facebook Messenger, pues le incite a pulsar sobre el enlace, incluso camuflándolo como un vídeo, como algo que le puede ser interesante al usuario. Al final, muchas veces lo que pretendían no es tanto instalar un virus en nuestro ordenador, sino proceder a lo que es el robo de cuentas de redes sociales. Y ahí sí que han utilizado estrategias de todo tipo, como por ejemplo hacerse pasar por el servicio de monitorización, de ayuda de WhatsApp, de Instagram, de Facebook y decir que hay un problema en tu cuenta o directamente por algún conocido, se hacen pasar por una persona de nuestra confianza diciendo que se ha enviado un código de 6 dígitos por SMS por error, que si se lo podíamos enviar. Ese código es el que ellos necesitan para, una vez han intentado registrarse en tu cuenta de WhatsApp, pues proceder y verificar que realmente eres tú el usuario. Si se lo cedes, pues tú pierdes el control de tu cuenta, ellos la consiguen, tienen acceso a todo tu historial de mensajes y además pueden hacerse pasar por ti e intentar engañar pues, a familiares, amigos, conocidos o compañeros de trabajo. También, obviamente, utilizan el phishing,
suplantan una página web de una manera más o menos acertada para confiando que el usuario pues, introduzca sus credenciales de acceso y así pues, poder robárselas y robar y tomar el control de esa cuenta de red social. Para evitarlo, ¿qué podemos hacer? Pues algo tan sencillo como establecer medidas de autenticación de doble factor. Eso es algo que actualmente casi todos los servicios online permiten generar un código de un solo uso. Hemos visto que los bancos utilizan SMS, no es nada seguro, es algo que deberían cambiar, pero nosotros como usuarios podemos utilizar, por ejemplo, Google Authenticator o cualquier otra aplicación de solución efectiva. Incluso hay aplicaciones para lo que son el tema de juegos online. Son aplicaciones que muchas veces son gratuitas y nos generan un código de un solo uso que va cambiando cada 30 segundos, con lo cual si nos llegan a robar las credenciales, pues por lo menos sabemos que van a tener también que infectar nuestro dispositivo y van a tener que robar ese código en 30 segundos para poder realizar esa operación. Ya eso lo estamos poniendo más difícil. De hecho, con el tema de juegos online ha habido también bastante problema en el tema que venimos hablando, el tema de robo de credenciales, tanto de usuarios como de las propias compañías, y ya que ha crecido tanto el consumo de videojuegos durante estos 2 años de pandemia, pues los delincuentes han visto la posibilidad de sacar también buena tajada, robando credenciales, intentando acceder a, por ejemplo, información de pagos online, como por ejemplo nuestras tarjetas de créditos asociadas a algunas cuentas, etcétera. Así que a nivel de usuarios, yo dejaría unos cuantos consejos. El primero, que desconfiéis de emails y mensajes no solicitados, aunque sean de usuarios y conocidos de confianza. Si no habéis solicitado que os pasen un mensaje con un adjunto sospechoso, un enlace que no sabéis bien a dónde va, no lo abráis. No pulséis en enlaces que no sepáis dónde redirigen, especialmente si son enlaces acortados. Aseguraros siempre de estar en web legítima y ojo, la web legítima no es la que tiene el candadito. Esa puede ser una web perfectamente fraudulenta, controlada por un delincuente, pero que como tiene un candadito, mucha gente piensa que ya es segura. No deis datos personales alegremente, eso es muy importante. Mantened siempre que podáis el sistema operativo de las aplicaciones actualizadas y contad con soluciones de seguridad que os permitan pues, detectar este tipo de amenazas. Eso en cuanto a nivel de usuario. Pero ¿qué ha pasado con las empresas? ¿Qué ha pasado con este tipo de ataques? Bueno, las empresas siempre han tenido un problema, y es que juegan con desventaja. Ellos tienen que proteger todos sus sistemas, cualquier posible punto de entrada. Pero es que los atacantes solo necesitan un punto de entrada, un equipo descuidado, un dispositivo conectado a la red de la empresa, aunque fuera un dispositivo, por ejemplo, de vigilancia y monitorización, cosa de Internet. Y todo eso pues, se ha multiplicado con la pandemia con el tema del teletrabajo. Porque si antes ya lo tenían bastante fácil los delincuentes, ahora atacando pues, directamente a lo que son los sistemas que estamos utilizando desde casa con redes que normalmente son menos seguras que las que tenemos en nuestra empresa, pues es barra libre para los delincuentes. Y es que el tema del teletrabajo nos ha traído pues muchas cosas buenas, pero también a nivel de seguridad alguna mala. Y eso nos hace pensar en algo que venimos viendo sobre todo en medios de comunicación cuando se habla de ciberataques. Es que son los ciberataques tan sofisticados como nos hacen creer, todos esos titulares que vemos de ataques a hospitales, a infraestructuras críticas, a gobiernos, a grandes empresas. Bueno, aquí hay un poco de todo. Mi opinión es que no es que sean tan sofisticados, porque lo que vemos en la realidad cuando conseguimos desmantelar este tipo de operaciones, vemos que los delincuentes muchas veces operan con lo que tienen. Esto que veis aquí, que parece pues, la casa de un estudiante de primero de carrera, es uno de los servidores utilizados por una de las redes de ordenadores zombies más importantes que ha habido en los últimos años, que se desmanteló a principios del año pasado, pero que a finales de año volvió a aparecer. Muy sofisticado no parece, pero sí que era gente muy profesional y lo sigue siendo. Había una profesionalización en el mundo del malware, especialmente en aquel dedicado a atacar a empresas. Se han dedicado muchos recursos a, pues, primero pillar a gente que sea capaz de adaptarse a crear nuevo malware, incluso a pillar gente que sea capaz de precisamente actuar como recursos humanos captando posible talento dentro de todo el mundo del cibercrimen, gente que se dedica a blanquear ese dinero de criptomonedas a dinero físico o incluso a bienes de consumo, y al final lo que vemos es que los delincuentes siguen usando puntos de entrada que son clásicos y que en esta pandemia se han venido pues repitiendo. Pueden ser el correo electrónico, ya lo hemos visto en el caso de los usuarios, pues conexiones remotas, por ejemplo, motivadas por el teletrabajo, pero también otras como pueden ser, por ejemplo, de conexiones de seguridad tipo VPNs y demás. En el caso del email, pues hemos visto cómo a nivel internacional y más específicamente en España
Si revisamos de nuevo el tema de la telemetría de SED, vemos como España está en un segundo lugar en cuanto a amenazas enviadas por email. ¿Qué significa eso? Que hay muchos sistemas infectados en nuestro país que están siendo usados por los delincuentes para enviar amenazas a otras empresas por email. De hecho, lo más preocupante de eso ya no es solamente el volumen, sino que las empresas que reciben estos correos muchas veces ven como los delincuentes intentan aprovecharse de agujeros de seguridad que tienen perfectamente 5 años de antigüedad. Esto que veis aquí, el número 1, con un 25% de detecciones, es un exploit que apareció a finales de 2017 y que aún a día de hoy sigue siendo de los más utilizados para atacar empresas. Es un exploit que se aprovecha de un fallo en Office, con lo cual, preparando un documento específicamente mal formado, consiguen explotar la vulnerabilidad y hacerse con el control del sistema, pues porque la vulnerabilidad lo permite. Si en 5 años no has tenido tiempo de parchear ese dispositivo, lo menos malo que te puede pasar es que te infecten el sistema. A partir de ahí, lo que los delincuentes quieran. Y estamos viendo también cómo los delincuentes están aprovechando el phishing para robar credenciales. Credenciales que luego veremos para qué los utilizan. Y cada vez se están perfeccionando mucho. Esto que veis aquí en la pantalla es un ejemplo de un correo recibido hace unos meses, en los cuales instaba a una empresa a responder o a consultar un documento que venía de acuerdo a una licitación con la organización pública. De hecho, veíamos cómo la página web a la que hace días se modificaba dependiendo de la empresa que había recibido ese correo. Estaba personalizada, aparecía el logo de la empresa, aparecía el formulario, digamos, de licitación e incluso después a veces vemos cómo se solicita un acceso a Office 365 con los cuales los delincuentes pueden llegar a obtener acceso a bastante información relevante de la empresa. Vemos cómo también los delincuentes roban credenciales aprovechando, por ejemplo, pues, situaciones imprevistas que aparecieron en empresas como, por ejemplo, VH, que VH es uno de los proveedores de hosting más importantes a nivel mundial y que el año pasado pues, sufrió un incendio en su sede central en Estocolmo. Pues pocos días después vimos cómo los delincuentes, aprovechando esto, reenviaron correos indicando que había un problema de seguridad y prepararon una web fraudulenta, pero con su candadito de seguridad, para intentar engañar a los usuarios que tuvieran algún servicio contratados con ellos para que les cedieran su nombre de usuario y contraseña. También vemos cómo intentan alarmar a los usuarios que reciben, pues, por ejemplo, alertas como esta, indicando que se va a proceder al cierre del acceso a su correo electrónico porque se ha excedido su cuota que tiene definida la empresa, indicando un enlace que de nuevo redirige a una página web que quiere robar credenciales de Office 365. Pero también estamos viendo cómo han aumentado muchísimo, y especialmente en España, el uso de las herramientas de control remoto maliciosas, que son herramientas controladas por los delincuentes y lo que hacen es, una vez instaladas, buscan las credenciales que están almacenadas, por ejemplo, en navegadores de Internet, en clientes VPN, en clientes de correo, en clientes FTP y además permiten instalar nuevo malware remotamente. Es como si tuvieran un acceso remoto a la máquina comprometida. ¿Y cómo son estos archivos adjuntos? Bueno, pues algunos pueden llegar a estar personalizados. Por ejemplo, este veis que es un pdf.exe, pero en algunos casos vemos también cómo se hacen pasar pues, cajas de ahorros, incluso algunas muy locales, para tratar de convencer al usuario. Al final lo que buscan es, por ejemplo, en este caso, conseguir acceder a los perfiles almacenados en el navegador Firefox, aunque buscan muchas aplicaciones al mismo tiempo, y robar las credenciales que por defecto los usuarios almacenan para no tener que ir introduciéndolas cada vez que encienden el ordenador. Además, lo que estamos viendo es que están utilizando métodos bastante ingeniosos para robar estas credenciales, y es que no reenvían solamente por correo las credenciales que roban, sino que a veces lo que hacen es enviarse a sí mismo a canales privados de Telegram, pues todas las credenciales que están obteniendo de las empresas a las que han enviado correo. También es frecuente ver que en vez de un adjunto o un enlace, lo que hacen es ponernos una imagen aquí abajo indicando que puede ser la factura, pero esto solamente es una miniatura. Esta imagen lo que oculta es un enlace que luego lo que hace es redirigir a la web que han preparado los delincuentes, que se hace pues simular, ¿veis? Que es una web que está alojada en un servicio legítimo, que es OneDriveLive.com de Microsoft, pero que esta web en sí, pues lo que contiene son enlaces a supuestas facturas, a supuestos documentos o especificaciones que pueden ser de interés del usuario que lo ha recibido, pero que lo único que quieren es que finalmente tú descargues un fichero que lo que hace es infectar el sistema. O sea, para que veáis que todo esto se ha ido pues, perfeccionando, profesionalizando de una forma que ya no es tan fácil distinguir un correo de phishing, un correo fraudulento de uno legítimo, más aún cuando los delincuentes saben perfectamente qué es lo que está esperando el usuario recibir. Con respecto a la detección,
de este tipo de amenazas que están destinadas a lo que es el robo de credenciales y que en ese llamamos infóstiles, pues ahí por desgracia España está en el número 1 a nivel mundial en 2021. Veremos cómo va 2022, pero de momento las cifras que tenemos no apuntan en buena dirección. Vemos cómo España pues, sigue siendo el blanco preferido en cuanto al robo de credenciales, especialmente en empresas de pequeño y mediano trabajo, de pequeño y mediano tamaño, por parte de los delincuentes, y es algo que tendremos que estudiar a fondo para evitar que siga siendo en un futuro. Además, en España, por desgracia, también estamos viendo cómo el trabajo remoto se hizo a prisa y corriendo. Nos enviaron a casa, nos dijeron conéctate a tu equipo de forma remota, aprovechando pues, que tienes un servicio en Windows ya por defecto instalado, introduce tu usuario, introduce tu contraseña y hacia adentro. ¿Qué pasa? Que esas credenciales muchas veces ni eran seguras ni estaban debidamente protegidas. Como he dicho antes, si no tienes un doble factor de autenticación, pues por muy complicada que sea la contraseña, si permites que el usuario pueda reintentar un número infinito de veces, al final los delincuentes, por simplemente fuerza bruta ir probando combinaciones, van a averiguar y van a acceder a la red corporativa de la empresa y hacer sus maldades. Y de nuevo ahí nos tenemos que encontrar con que España sigue siendo el país, según nuestra telemetría y basado en los datos que hemos recopilado en todo 2021, pues el país donde se reciben más ataques de fuerza bruta contra el protocolo de escritorio remoto. Ya no solamente que sea el país donde se reciben más ataques, sino que doblamos al segundo, que es Italia. O sea, si Italia tiene 25.000 millones de intentos de ataques de fuerza bruta en un año, nosotros tenemos 51.000. Algo pasa ahí. Lo que estamos viendo es que por una parte hay una mala protección de estos accesos remotos y por otra parte los delincuentes ven que es fácil entrar en las redes corporativas de España. Y eso provoca que haya ataques dirigidos contra ciertos sectores, contra cierto tipo de empresas y que terminen, por desgracia, muchas veces en algo muy temido a día de hoy, pero que venimos arrastrando desde hace tiempo, como es el tema del ransomware. Que ya no es solamente el cifrado de los archivos, no, ahora es acceder a tu red, robar la información que los delincuentes crean confidencial y el último paso, ya te roban los archivos, te los cifran y te dicen, oye, si lo quieres recuperar, paga un rescate. Pero como muchas empresas ya directamente pues, han conseguido establecer un sistema de copias de seguridad, pues los delincuentes dicen, vale, has recuperado tus archivos sin pagar, pero yo los sigo teniendo y si no me pagas en un plazo de X días, los voy a hacer públicos, con lo cual tú vas a tener que pagar una multa a la Agencia Española de Protección de Datos por no haber cumplido el Reglamento General de Protección de Datos. Y esas multas pues, pueden ser bastante cuantiosas. Con respecto al ransomware, bueno, en España no estamos, como en los otros casos, en la peor situación, pero sí que estamos entre los 10 países más atacados y estamos viendo cómo hay amenazas de ransomware, algunas más clásicas y otras más o menos modernas que las tienen, digamos, tomadas con nuestras empresas. El problema es que lo estamos poniendo muy fácil y las fases de ataque de ransomware pues pueden ser, por resumirlo mucho, tres. Una, la primera fase en la que los delincuentes intentan buscar vulnerabilidades, una manera de acceder a la red o simplemente, como hemos visto, probando combinaciones de contraseñas, consiguen entrar, consiguen plantar ahí una primera parte que es la infección o lo que es el acceso inicial, que puede ser o un virus o directamente utilizar herramientas del sistema para ir moviéndose. En la segunda fase, hacen un reconocimiento para ver en qué tipo de ordenador han aterrizado, si es un ordenador de un departamento concreto o tienen que ir utilizando herramientas para obtener credenciales de otros usuarios e ir escalando en la red corporativa hasta acceder, por ejemplo, al controlador del dominio y así poder controlarla toda remotamente. Roban la información que ellos consideran que es importante, que es confidencial y que puede poner en un apuro a la empresa si se pone en público. Y por último, pues ya cifran todo el contenido de los equipos para así dejar la noticia de que han estado ahí y proceder a lo que es el cobro del rescate. Si no, pues los delincuentes amenazan con filtrar estos datos y ya pues se las verá el usuario con su agencia de protección de datos nacional. El problema es que todo esto, que parece muy evolucionado, muy avanzado, realmente es el ABC de lo que hace, por ejemplo, un auditor de seguridad en su día a día. No hay mucha diferencia. Lo único que un auditor de seguridad lo hace para prevenir ataques futuros y un delincuente lo hace en su propio beneficio. De hecho, con las filtraciones que hemos tenido en los últimos meses, donde hemos conseguido acceder a material y documentación que se entrega a los operadores de este tipo de amenazas, como es el ransomware, vemos como la mayoría de procesos que realizan es muy parecido a lo que nosotros vemos a diario en una auditoría de seguridad. Conseguir un acceso inicial, moverte lateralmente a través de los equipos que haya conectados en esa red, identificar cuál es el controlador de dominio para controlarlos, robar esa información y plantar el ransomware. Eso
cualquier técnico o incluso gente no técnica que se ponga a estudiar este tipo de manuales, en un mes perfectamente podía estar ya trabajando como operador de ransomware y causando daño a empresas muy, muy grandes. Y también provocando este tipo de filtraciones. Las filtraciones que luego aparecen en blogs públicos que, bueno, sí, están dentro de la red Tor, pero tampoco es muy difícil acceder a eso. Y como veis, hay empresas de todo tipo. Empresas extranjeros, pero también empresas y ayuntamientos y organizaciones oficiales que también están en España. Por suerte, tenemos pues, la labor incesable de las fuerzas de seguridad que van persiguiendo este tipo de delincuentes, aunque a veces se hace complicado porque están en países a los que no podemos tener acceso y más ahora con la situación actual de guerra entre Rusia y Ucrania. Se hace lo que se puede, por lo menos se mitiga y por lo menos lo que intentamos hacer es concienciar a las empresas de que ese peligro está ahí, ese peligro es real, de que no es ataque, no es un ataque especialmente avanzado, sino que hacen es buscar las cosquillas, buscar los puntos débiles de una empresa para entrar por donde menos se lo espera. Y muchas veces ese agujero de seguridad está a la vista de todos. Con respecto a ransomware en España, lo que he dicho, la evolución pues parece que no es tanto como en otros países, pero no tenemos que confiarnos porque hay meses en los que nos dan duro y eso lo sufren las empresas españolas. Además de lo que es amenazar con la filtración de los archivos, vemos que hay otras formas de extorsión. Pueden amenazar a la empresa que no paga con tumbarle la web o pueden incluso llamar a sus clientes y proveedores y decirles, oye, tenemos tus datos, ya puedes decirle a esta empresa, que es o tu cliente o tu proveedor, que nos pague o se filtrarán. Y en España no podemos olvidar que también tenemos otro tipo de fraude mucho menos elaborado, pero igualmente efectivo. Es el fraude que se hace pasar por alguien de cargo directivo e indica a alguno de sus usuarios que tenga capacidad de realizar transferencias de que necesita realizar una operación financiera y que tiene que hacerlo con la mayor discreción. Y esas operaciones pueden ser de cientos de miles de euros, de decenas de miles de euros o millones de euros. Lo hemos visto en España con robos bastante sonados. Uno, por ejemplo, aquí en Valencia fue bastante sonado de 4 millones de euros por el sistema de transporte público en Valencia, pero han habido otros casos incluso mayores en otras regiones de nuestro país. Además, vemos cómo los delincuentes siguen innovando y están incluso utilizando tecnología en la cual están suplantando ya no solamente la identidad, sino también la voz e incluso en algunos vídeos la cara del CEO de la empresa o de alguna persona con capacidad directiva para así tratar de convencer a la persona con capacidad financiera de que realice este tipo de transferencias. En conclusión, pues en el tema de la ciberseguridad, yo lo lamento mucho si alguien pensaba que había una varita mágica, pero no existe. Lo que sí que existe, por desgracia, hay muchos charlatanes. Hay mucha gente que vende productos diciendo que prometen el oro y el moro y que te lo van a solucionar todo. No, la seguridad se trabaja a partir de capas. No existe un producto mágico, lo que sí que existen es capas de seguridad a partir de las cuales tú en tu empresa pues vas a ver las necesidades que tienes y a partir de ahí pues vas a ir tapando los agujeros que puedan surgir e ir auditando de forma periódica por los que puedan aparecer de forma pues cada cierto tiempo. Por parte de los delincuentes vemos cómo lo utilizan vectores de ataque clásicos y nuevos, vemos cómo aprovechan las vulnerabilidades que van apareciendo de forma constante, también utilizan herramientas del sistema que ya están ahí introducidas por el propio sistema operativo y que se pueden usar de forma legítima por cualquier administrador o cualquier usuario, pero ellos lo utilizan de forma maliciosa y cada vez conocen mejor sus objetivos, cuáles son sus puntos débiles, incluso los horarios de los trabajadores, cuando se van de vacaciones, quién tiene según qué cargo dentro de una empresa que pueden utilizar para suplantar su identidad y conseguir su objetivo, etcétera. A nivel de empresa, lo que tenemos que hacer es que ese riesgo siempre va a existir y tenemos que trabajar para reducirlo. No existe una compañía segura al 100%. Si algo hemos visto durante los últimos años es que hasta la empresa o el gobierno más grande puede caer víctima de un ciberataque. Además, como vamos siempre con el tiempo justo, no podemos conseguir siempre los resultados deseados, pero no por eso debemos caer en el alarmismo. Hay que mantener la calma, sobre todo cuando se produce un incidente de seguridad, no correr como pollos sin cabeza y ceñirse a lo que previamente tendremos que haber establecido, que es un plan de reacción ante incidentes. Si no sabemos cómo hacerlo, pues podemos contactar con empresas especializadas en ciberseguridad y que ellos nos asesoren arreglar los aspectos básicos de seguridad, cosas muy sencillas, como hemos visto el tema de acceso a través de credenciales, crear copias de seguridad, actualizaciones, parche, limitación de permisos de usuarios, todo eso es algo que hace 10 años y hace 15 y hace 20 ya se tenía que haber hecho, no es nada nuevo. Y sobre todo, aprender de los errores, aprender qué ha fallado si hemos sido víctimas de un ciberataque para que no se vuelva a producir. Porque los delincuentes muchas veces son bastante vagos y si han visto que un ataque funciona, lo van a intentar repetir. Y por desgracia, la mayoría de veces les funciona.
A nivel de dentro de la empresa, pues si realizáis formación continua y concienciación, por lo menos sabréis por dónde os pueden venir los tiros y podéis saber cómo empezar a prepararos. El tema de aplicar parches de seguridad, lo he dicho, es algo vital. No podemos dejar, como hemos visto, una vulnerabilidad ahí abierta durante 5 años para que cualquier delincuente de poca monta la aproveche. Con el nivel de permiso de usuarios también. Si comprometen el equipo de una persona en un departamento que no es crítico y ese equipo lo utilizan para ir saltando a través de la red local hasta llegar al controlador de dominio, es que igual ese equipo tenía demasiados permisos. Para conocer cómo está el estado de nuestra red, pues para eso hay que realizar auditorías continuas, tanto internas como externas, porque así nos darán una visibilidad que nosotros puede que hayamos pasado por alto. No solamente tenemos que contar con soluciones de seguridad, sino que tenemos que contar con soluciones de seguridad bien configuradas. De nada sirve tener un antivirus, un endpoint, un EDR, un antivirus en servidor de correo si no lo tienes bien configurado, no sabes cómo usarlo o no sabes cómo responder a la cantidad de información que te genera. Y hay que saber analizar estos incidentes. Esa información que se generan ahora mismo a partir de soluciones de seguridad que estamos utilizando, pues hay que tener a gente o bien que sepa interpretarla o contratar los servicios de una empresa que nos permita hacer esta monitorización y pagar por un servicio de seguridad que nosotros nos permita, pues, por lo menos vivir un poco más relajado. Y hasta aquí mi exposición.